La Tierra, un planeta vivo en la inmensidad del espacio. Y sobre el planeta, el ser humano. Su cuerpo posee una estructura todavía más compleja que la del universo que lo rodea. ¿Hasta dónde somos capaces de ver en el universo interior del ser humano? El prodigio de la digestión y de la absorción. En este programa nos concentraremos en la parte del espacio interior que llamamos aparato digestivo. Comer es uno de los placeres de la vida. El saludo tradicional búlgaro es que usted viva tanto tiempo como la gente de Ródope. Yogodina es un pueblo en la región de Ródope. Aquí, entre las montañas búlgaras fronterizas con Grecia, octubre es el mejor mes del año. Un tiempo en el que Rubén Tersiev y su familia pueden disfrutar de una agradable comida al aire libre. Rubén es un hombre sorprendente. Está a punto de cumplir 103 años. Cuando se reúne la familia entera, el abanico de edades va desde los 2 años a los 103. En estos pueblos de las montañas, una persona de la comunidad que tenga 50 o 60 años es todavía un crío. Comer las frutas de la cosecha es uno de los placeres de la vida. Y las innovaciones culinarias hacen que la cosecha sea aún más agradable. El hombre, en su búsqueda incesante de nuevas ideas, ha creado una compleja variedad de sabores, olores y formas con los mismos materiales básicos. Ha sabido transformar el acto de comer en un rico diseño de experiencias culturales. Y esto ha sido posible gracias a las sorprendentes funciones del aparato digestivo. En el aire que nos rodea hay millones y millones de criaturas invisibles para el ojo humano. También están en nuestro aparato digestivo. Aunque el aparato digestivo de un bebé es aséptico, una semana después de nacer tendrá la misma flora que un adulto. En este vaso no hay licor. Se trata de una criatura que solo mide 2 milímetros de longitud y que se llama hidra. Esta forma primitiva de vida consiste sobre todo en un aparato digestivo. Realmente es un intestino vivo. La hidra puede encontrarse en el agua clara y limpia de una charca. Captura a su presa con sus tentáculos. Pertenece a la misma clase animal que las anémonas de mar y las medusas. La estructura en forma de bolsa en mitad de su cuerpo es el aparato digestivo. La presa ahí es digerida. La hidra es una criatura primitiva que apareció hace más de 500 millones de años. En su bolsa tiene enzimas digestivas que disuelven las proteínas. Los animales necesitan comida para vivir, moverse, crecer y reproducirse. Aparecieron por primera vez sobre la Tierra hace 3.500 millones de años. El acto de alimentarse es común a más de 1.700.000 especies de seres vivos sobre nuestro planeta. El ser humano no es distinto.
Muchos millones de años de evolución han traído grandes cambios. Del órgano en forma de bolsa de la hidra se ha desarrollado un tubo más complejo. Hay una parte que se ha abultado para formar el estómago. El aparato digestivo evolucionó lentamente desde la era de los anfibios y de los reptiles. En la era de los mamíferos se desarrolló el intestino grueso. El aparato digestivo se ha adaptado a la comida con la que lo alimentaban. Aquí vemos el aparato digestivo humano. Puede considerarse como un único tubo. Distintos alimentos lo atraviesan unas 1500 veces al año aproximadamente, y más de 100.000 veces a lo largo de un periodo medio de vida. ¿Cómo funciona el estómago en el curso del proceso digestivo? Hace 170 años, un accidente reveló el sorprendente poder digestivo del estómago humano. Ocurrió en los Estados Unidos, en un puesto de venta de pieles en la isla Mackinac del lago Michigan. En el momento del accidente, había muchos tramperos. De repente, se disparó una de las armas. Un joven, Alexis San Martín, resultó herido de bala en un costado. Milagrosamente sobrevivió, pero el agujero que atravesó su estómago jamás llegó a cicatrizar. En 1833, William Beaumont, el doctor que trató a San Martín, escribió un libro titulado Investigación de los jugos gástricos. Los apuntes de Beaumont muestran cómo una parte del estómago de San Martín sobresalía por el agujero cuando se iniciaba la digestión. El doctor tuvo oportunidad de comprobar la popular idea de que el estómago tritura comida igual que una trituradora. Introdujo distinta clase de comida a través del agujero de la bala en el estómago de San Martín y estudió su digestión. El tiempo que se precisa para digerirla aparece en el gráfico de su libro. La leche se digería en 2 horas, el pan en 3 y media. Notó que por la pared estomacal, donde había entrado el pan, surgían gotas de jugo gástrico. Huevos fritos, 3 horas y media. Carne, 3 horas. Y así una extensa lista. Seis años de estudios demostraron a Beaumont que la digestión gástrica que disuelve la carne consiste en la interacción entre ácidos fuertes y alguna otra sustancia química. Han pasado 170 años desde que el doctor Beaumont inició su investigación sobre el jugo gástrico. Hoy podemos valernos de un endoscopio para darnos una idea clara de cómo es el interior del estómago sin necesidad de practicar un agujero. El endoscopio atraviesa el esófago hacia el estómago. Cuando sentimos hambre, incluso con el olor a comida, la pared del estómago establece un flujo de jugos gástricos y se inician movimientos complejos llamados contracciones peristálticas. Además del control del sistema nervioso, existe también un control hormonal. Cuando la comida penetra en el estómago, el flujo de jugos gástricos se inicia debido al efecto de la hormona gástrica. La secreción de jugos gástricos alcanza aproximadamente los 3 litros diarios. Este jugo es una enzima digestiva fuertemente ácida que disuelve las proteínas como la carne. Las contracciones peristálticas ocurren 3 veces más o menos por minuto. Se originan en la mitad del estómago y se transmiten hacia la salida. Una gran cantidad de jugo gástrico y de contracciones peristálticas fraccionan y disuelven la comida, convirtiéndola en una suave masa de partículas. Este líquido transparente que recubre por completo la pared del estómago es el mucus. ¿Cuál es su función primordial? Imágenes tomadas en el microscopio nos permiten ver cómo es la pared del estómago cuando está segregando los jugos gástricos.
Por debajo del mucus encontramos una red de tubos semejantes a pelos, los capilares. Y estas formas redondas son las glándulas del estómago. Cuando estas glándulas se abren, brota un fluido como si fuera una fuente. La abertura puede apreciarse como un pozo microscópico, tan estrecho como un pelo humano. Las células que bordean las bocas están dispuestas de igual manera que las piedras de un muro. La parte de esta estructura, que pueden ver aumentada en la pantalla, mide solo 1/10 de milímetro de longitud. Cada célula mide la centésima parte de 1 milímetro de anchura. La fuente del jugo gástrico parece encontrarse aquí. Esta es la estructura de las glándulas del estómago por donde brota el jugo gástrico. Nos adentramos en una de ellas. La pared de cada glándula también está formada por células, y el jugo gástrico, unos 3 litros diarios, se origina en esta organización celular. Si el jugo gástrico disuelve proteínas como la carne, ¿por qué no digiere el propio estómago? Después de todo, también se compone de proteínas. ¿Cuál es la explicación? Un animal clave para desvelar el misterio se encontró en cierta parte de Australia, en una zona pantanosa de la selva donde la temperatura alcanza los 30 grados y el 100% de humedad. El profesor William Tyler, de la Universidad de Adelaida, se encontró con una increíble especie de rana en 1972. Increíble. ¿Por qué? Porque la hembra se traga los huevos. Estos se convierten en renacuajos dentro de su estómago y después, cuando ya están desarrollados, los escupe por la boca. Es uno de los animales más extraordinarios sobre la Tierra. La gran pregunta es, ¿por qué su estómago no digería a las crías? Aquí vemos la radiografía de una rana hembra. Dentro de su estómago pueden apreciarse claramente 26 renacuajos de color negro. Estas fotos captan el momento en que una cría emerge a la boca de la madre. Desgraciadamente, esta especie de rana se extinguió debido a un cambio climático, pero nos dio tiempo a comprender por qué los renacuajos no son digeridos en el estómago de la madre. Estaban envueltos en una espesa capa de mucus que servía de barrera contra el jugo digestivo. Aquí, en un pequeño lago de un bosque de Suecia, se esparce cal desde una barca. La intención es neutralizar el ácido del lago. El agua del lago se ha acidificado debido a la lluvia ácida, resultado de la contaminación atmosférica que existe en el continente europeo. La acidificación ha tenido nefastas consecuencias en el ecosistema del lago, ha producido cambios y la cal se esparce como contramedida. A pesar de que es extremadamente difícil devolver la vida a un lago que se ha acidificado, en principio es posible neutralizar la acidez del agua añadiendo una sustancia alcalina. Vamos a medir y comparar la acidez de la superficie del mucus que recubre el estómago con la acidez de la capa de mucus que toca la pared del estómago. Aunque la capa de mucus solo mide 0,5 milímetros de grosor, la acidez en su superficie tiene pH 1, que es fundamentalmente ácido, mientras que la acidez en la pared del estómago tiene un pH de 7, que es neutro.
Este aumento del pH es debido a los bicarbonatos segregados por las células epiteliales. Es uno de los mecanismos de difusión del mucus. También existe la idea de que la misma estructura del mucus protege las paredes del estómago. Un hilo de fluido saliendo de una de las glándulas. Es el mucus. Si lo aumentamos 100.000 veces, podemos ver su fina estructura de malla. ¿Es esta estructura de malla lo que protege la pared del estómago? Se protegen el estómago y el duodeno de la pepsina. Esta raqueta de tenis es una analogía sencilla. La red de la raqueta representa el gel mucoso y las pelotas de tenis la pepsina que no puede atravesar el gel mucoso y en consecuencia le es imposible atacar a las células. La red microscópica de mucus evita que el jugo gástrico invada la estructura que yace debajo. Vemos un corte transversal de una glándula. En cada una hay 3 grupos de células. Las primeras son las células parietales que contienen ácido. Podemos probarlo. Si utilizamos un reactivo, el ácido se verá en rojo. Este fuerte ácido es en realidad ácido clorhídrico que se utiliza normalmente en los experimentos químicos. Su acidez tiene un pH con un valor aproximado de 2. Eso demuestra que es un ácido fuerte capaz de disolver metales como el zinc muy fácilmente. El segundo grupo de células son las líder que producen una sustancia química. Los diminutos gránulos que se ven en la célula están compuestos por una sustancia llamada pepsinógeno. Cuando esta sustancia entra en contacto con el ácido clorhídrico en la glándula, se convierte en pepsina, una poderosa enzima capaz de disolver proteínas. Finalmente, el último grupo son las células mucosas. Estas producen un mucus que protege la pared del estómago del ácido clorhídrico y de la pepsina. En una magnífica combinación, estos 3 tipos de células, parietales, líderes y mucosas, trabajan conjuntamente para permitir que el estómago realice adecuadamente funciones aparentemente antagonistas, como son utilizar un fuerte poder digestivo y mantener una barrera formidable. Sin embargo, la capa de mucosa no es una protección completa. Puede romperse. Estos soldados realizan un curso de supervivencia. La edad media del grupo es de 24 años. Son jóvenes en condiciones físicas y mentales de primera categoría que han sido seleccionados entre voluntarios de toda la nación. Solo si superan este curso de 2 meses de duración, podrán ocupar un lugar entre los oficiales del ejército. Tienen que recorrer 100 kilómetros en un espacio de tiempo de 3 días. Llevan 60 kilos de equipo y solo tienen víveres para una comida. Apenas tienen tiempo para dormir.
Es un programa muy duro, algo difícil de soportar por muchas ganas que se tengan de pertenecer al ejército. El conflicto planteado entre el deseo instintivo de huir del dolor y el pensamiento razonado que lo admite puede dar lugar a una grave tensión, y una tensión constante puede causar irregularidades en el cerebro. Este ejemplo indica los cambios que tienen lugar en el cerebro cuando está sometido a una tensión. Una tensión prolongada causa un cambio en la circulación sanguínea del lóbulo frontal, donde se sitúa el centro del pensamiento racional. Esta es la condición normal. La función del tallo del cerebro se deteriora por la tensión. Esta irregularidad del cerebro afecta al funcionamiento del estómago mediante los nervios que transmiten mensajes desde el cerebro. Esta es la típica úlcera causada bajo condiciones de tensión. Las perturbaciones nerviosas debidas a la tensión provocan que la elaborada organización celular del estómago pierda su equilibrio y la pared del estómago pueda ser digerida. Aún así, la elaborada organización celular se defiende. Una semana después del ejercicio, se examinan los estómagos de estos hombres mediante una endoscopia. Se aprecia un tejido ulceroso. Sin embargo, ya se ha curado. ¿Es capaz el estómago de reparar tan rápidamente el tejido dañado? Buscando el placer y también para satisfacer su curiosidad, los seres humanos comen y beben una gran variedad de cosas. Pero las sustancias químicas como el alcohol y las medicinas u otras elaboradas por el hombre que entran en el estómago se cuelan fácilmente por el mucus que protege la pared del estómago. La bebida puede proporcionar placer. Un viejo refrán nos dice que el alcohol es la mejor medicina. Un voluntario se bebió 2 vasos de vodka suavizada en un 50% con el estómago vacío. Al cabo de 30 minutos se encontraba achispado. Estas manchas indican que el estómago ha sangrado por debajo de los vasos sanguíneos. Algunas medicinas para quitar la fiebre y grandes dosis de sal pueden causar también lesiones en la pared del estómago. Estas sustancias se cuelan fácilmente por la barrera de mucosa en forma de red. La tensión, las medicinas, el alcohol, la sal, puede que la civilización haya enriquecido nuestras vidas, pero por otro lado, también puede destruir el delicado equilibrio del estómago. Vemos la pared lesionada del estómago a través de un microscopio electrónico. La mitad superior muestra mucosa y células muertas deshechas. La mitad inferior es la pared del estómago al descubierto. La estructura en forma de laberinto son los vestigios de tejido conjuntivo que han sujetado entre sí las glándulas. No se aprecian las distintas células que formaban las glándulas. Si la pared del estómago puede lesionarse tan fácilmente, es lógico pensar que sobrevivir es algo muy complicado. En 1982, el profesor William Seelem, de la Universidad de Harvard, descubrió un fenómeno sorprendente. Ha venido desarrollando una investigación sobre la influencia del alcohol en las células gástricas, observando los cambios de su potencial fisiológico. La estructura rosácea del centro es una parte de la pared estomacal. Aquel día estaba registrando el cambio fisiológico de las células de este espécimen después de añadir alcohol en su mucosa.
El indicador del electrómetro registró de repente algo inesperado. It was very surprising to me that this tissue could, in a sense, Me dejó muy sorprendido que este tejido fuera capaz de reconstruir su continuidad epitelial en una cavidad durante un periodo de 4 horas. Era demasiado rápido para un proceso que versa sobre la división de células, que sabemos que tarda en realizarse 2 o 3 días. Así que tenía que ser algo muy especial y peculiar. El profesor Ito, a petición del profesor Silem, empezó a seguir el cambio en el estómago lesionado segundo a segundo, valiéndose de un microscopio electrónico. Lo que vio fue la sorprendente actividad de las células aún intactas en el lugar de la lesión. Estas células supervivientes empujaban proyecciones o brazos de citoplasma igual que una ameba, y estos se estiraban como buscándose unos a otros. Al encontrarse se unían y procedían a cerrar la herida. A primera vista no parece que queden células en el lugar de la lesión. Pero aumentándolo 10.000 veces, pueden apreciarse bastantes células trepando por la pared y moviéndose como amebas. El profesor Ito explica este fenómeno. Cuando se causa una lesión con sal o alcohol, utilizando una elevada concentración de alcohol, el daño es casi instantáneo. En cuestión de segundos, las células se destruyen. Cuando esto ocurre, las células muertas desaparecen y las células que viven en la profundidad del estómago emigran a la superficie. Esto se inicia en cuestión de minutos. Aunque la lesión sea grande, en cuestión de 10 o 15 minutos, una parte importante de la mucosa queda reparada. Y al cabo de media hora o una hora, el proceso reparador está prácticamente concluido. Los profesores Ito y Silem llaman a este fenómeno la recuperación rápida. En el esfuerzo de las células que intentan reparar la lesión rápidamente, vemos el poderoso impulso por la supervivencia que se ha adquirido en la larga historia de la evolución. Cuando el estómago ha cumplido su misión, la suave masa de comida parcialmente digerida se desplaza al duodeno. La comida rica en agua e hidratos de carbono va más deprisa y la que es rica en lípidos más despacio. El duodeno mide aproximadamente 15 centímetros de longitud. El ácido en el jugo gástrico se neutraliza instantáneamente. Mientras la comida entra en el duodeno, estimula la secreción de bilis y de jugo pancreático. El jugo pancreático es una mezcla de diferentes tipos de enzimas que disuelven el almidón, las proteínas y los lípidos. A excepción del ser humano, no existe ninguna otra criatura sobre la Tierra capaz de comer tanta variedad de alimentos. Una vez que la comida entra en el estómago, el aparato digestivo la convierte en los alimentos nutritivos que van a ser absorbidos por el cuerpo. El almidón
se rompe en oligosacáridos, las proteínas en cadenas cortas de aminoácidos y los lípidos en ácidos grasos y glicerol. La comida se va desmenuzando gradualmente en partículas aún más pequeñas. Estamos dentro del intestino delgado, que mide aproximadamente 3 metros de longitud. Parte de la digestión se desarrolla aquí, pero su principal misión es la absorción. En el intestino delgado hay menos bacterias que en el resto del aparato digestivo, muchas menos de las que se encuentran en el estómago o en el aire puro. Los elementos comestibles parcialmente digeridos atraviesan el intestino delgado valiéndose de los movimientos en forma de ola llamados contracciones peristálticas. La pared interna del intestino delgado nos recuerda a la de algún animal marino. Todos estos divertículos son las vellosidades intestinales. Cada una tiene 1 milímetro de altura y 1/10 parte de milímetro de anchura. Hay unas 3.000 por centímetro cuadrado, lo que significa algo así como 30 millones en todo el intestino delgado. A través de estas vellosidades absorbemos nutrientes. Más de 100 especies de bacterias atraviesan las vellosidades intestinales con partículas de alimento. En realidad, compiten con nosotros para hacerse con la materia nutritiva. En una vellosidad puede verse la red de capilares que arrastra los nutrientes. ¿Cómo consiguen las vellosidades tantos nutrientes sin que se los arrebaten las bacterias? Vamos a echar un vistazo a las vellosidades bajo el microscopio electrónico. Cada vellosidad está compuesta por células. Estas células, que pueden identificarse por su forma hexagonal, absorben materia nutritiva. Aquí hemos fotografiado una vellosidad valiéndonos de un método que nos permite ver con más claridad las células. Cada una de las estructuras alargadas es una célula individual. Hay unas 5.000 en cada divertículo. La materia nutritiva es absorbida por la punta de las células y entra en los canales sanguíneos que se extienden por debajo de ellas. A medida que vamos aumentando la lente para poder ver más de cerca las células, aparece un inmenso número de estructuras similares a ellas. Se llaman microvellosidades. Cada una mide solo 1 milésima parte de milímetro de diámetro. La superficie membranosa de estas absorbe materia nutritiva. Llegado este momento, los alimentos han sido digeridos y se han convertido en macromoléculas, como azúcares, pequeños péptidos y gotas de lípidos. Mientras conservan la forma de cadena, no son lo suficientemente pequeñas para poder ser absorbidas. Por eso se dividen en moléculas sencillas. Este es el último paso del proceso digestivo. Esta peculiar película muestra a una bacteria destruyendo las microvellosidades. Este organismo se alimenta de moléculas sencillas de materia nutritiva que se obtiene solo cuando se ha completado el último estadio del proceso digestivo. Entonces, ¿cuál es la etapa final del proceso digestivo cuando las cadenas de componentes se han roto? ¿Las enzimas participan también en este proceso?
Estas estructuras sobre la superficie membranosa de microvellosidades son las enzimas encargadas del proceso final de la digestión. Estas peculiares enzimas rompen cadenas de oligosacáridos. Esta maqueta nos muestra que la estructura de las enzimas se parece mucho a la de dos pelotas pegadas. Cada una es una enzima. El doctor Yasuki Takesue, de la Universidad de Shifu, ha demostrado la estructura. Los oligosacáridos se rompen por estas enzimas convirtiéndose en moléculas sencillas como la glucosa, que son absorbidas por canales establecidos. Los ordenadores gráficos son muy útiles para describir este mecanismo. La absorción se realiza en el preciso instante en que se rompen las cadenas de unidades nutritivas básicas. En consecuencia, las bacterias tienen pocas posibilidades de alimentarse. Los seres humanos tienen un mecanismo de absorción altamente desarrollado, explica Takeshi Oshii, profesor jubilado de la Universidad de Tokio. Aquí vemos una célula hexagonal con microvellosidades en su superficie. Las bacterias son demasiado grandes para poder introducirse. Sin embargo, la materia nutritiva se desliza lentamente entre las microvellosidades. Gotas de lípidos pasan directamente a la célula, atravesando la membrana. Aquí vemos enzimas terminales que parecen un bosque de árboles. Los elementos nutritivos se muestran como un collar que se rompe, formándose elementos nutritivos individuales. Los elementos nutritivos absorbidos por la célula se trasladan luego al cuerpo. Lípidos y vitaminas liposolubles van a los vasos linfáticos a través de las vellosidades. Las moléculas de glucosa y los aminoácidos van a los capilares de las vellosidades. La materia nutritiva, que es la que al fin nos proporciona nuestra energía vital, llega al cuerpo a través de este elaborado mecanismo. Hay además otra actividad en la organización celular que permite que este mecanismo mantenga su eficacia. La actividad de las vellosidades durante 24 horas se ve aquí en una serie de fotografías. Podemos apreciar algunas células deshechas en la punta de las vellosidades. Estas células ascienden desde la base donde se multiplican hasta la punta donde son desechadas después de completar su función de absorción. Este ciclo se completa en solo 24 horas. La rotación continúa. El rápido ciclo del nacimiento y la muerte de estas células asegura la adecuada absorción de materia nutritiva. Cuando los procesos digestivo y de absorción están casi acabados, los restos de alimentos se trasladan del intestino delgado al intestino grueso. De repente, el panorama cambia drásticamente. Existen menos vellosidades. Parece una inmensa cueva.
La absorción de nutrientes en el intestino delgado tiene lugar a nivel de las microvellosidades, evitando que las bacterias tomen muchos alimentos nutritivos. Por eso en el intestino delgado solo habitan un pequeñísimo número de bacterias. Sin embargo, en el intestino grueso, las bacterias existen en gran cantidad. Entre la flora intestinal las hay productoras de toxinas y también lactobacilos que inhiben su crecimiento. La flora la componen más de 100 tipos de bacterias en una proporción bien equilibrada. Aunque se ha demostrado que la flora sufre cambios drásticos dependiendo de nuestra condición física, de lo que comamos y del medio ambiente en que vivamos. Por ello, la flora intestinal tiende a reflejar las distintas formas de vida de la gente. Ilja Iljik Menshikov, del Instituto de Investigación Pasteur, ganó el premio Nobel en 1908 por sus investigaciones en bacteriología. Mantenía que un equilibrio favorable en la flora intestinal permitía a la gente de la región de Ródope, en Bulgaria, vivir tanto tiempo. Sin embargo, la teoría de Menshikov ha ido perdiendo su atractivo debido a la falta de apoyo de otros investigadores y a la dificultad en conseguir suficientes pruebas científicas. La flora intestinal puede tener algo que ver con la longevidad de la gente que disfruta de una vida sana, como es el caso de Rubén, que ha vivido 103 años. ¿Cómo saber si es cierto? Científicos de Bulgaria y Japón están investigando conjuntamente la relación entre la longevidad y la flora intestinal. El señor Endo, del Instituto Riken, se lleva a Japón muestras para poder analizarlas. Las bacterias se ponen en una placa de cultivo y se incuban durante 48 horas. Las bacterias se dividen y multiplican. Cada una acaba formando un racimo que se llama colonia. El análisis de la flora intestinal recogida de los habitantes del pueblo de Rubén resulta ser un descubrimiento sorprendente. Lactobacillus, una especie de bacterias que suele encontrarse en el ganado. Habla el profesor Tomotari Mitsuoka, también del Instituto Riken. Esta bacteria es la que más abunda en el lumen del ganado. Jamás habría esperado encontrarla en el intestino humano. No se ha encontrado en los intestinos de los japoneses. Personalmente, no pensé que fuera una bacteria intestinal humana, sino más bien perteneciente al ganado. Sin embargo, estudios posteriores podrían revelar que se trata de una especie absolutamente nueva en el intestino humano. Este especial Lactobacillus, que normalmente se encuentra en el ganado, puede serle útil al ser humano ya que suprime el crecimiento de bacterias dañinas en el intestino grueso. De ser así, aunque es preciso seguir investigando, podría demostrar que la flora intestinal refleja con claridad el modo de vida de una gente que está en armonía con la naturaleza. El color, la forma y el número de colonias nos indica la especie y su distribución. El ejercicio de los soldados aumentó gravemente la tensión. Estas son colonias de bacterias intestinales beneficiosas recogidas antes de la instrucción. Y estas durante la instrucción. Las colonias de bacterias beneficiosas han disminuido en número. La que aumentó considerablemente fue esta, una especie inofensiva productora de toxinas llamada Clostridium. El hecho de que una fuerte tensión provoque un cambio en la flora intestinal demuestra la sensibilidad con la que la flora refleja el medio ambiente en que vivimos y también nuestra condición psicológica. El 16º nieto de Rubén se casa hoy. Si el vino que preparamos es amargo, un beso de los novios lo endulzará. El vino está amargo, el vino está amargo. Siempre es agradable celebrar una boda.
Aquí, en las montañas Ródope de Bulgaria, encontramos el magnífico placer de la comida. La comida ingerida hace unas 24 horas es enviada de una forma irreconocible a la región terminal del intestino grueso. Este ha evolucionado a través de los siglos. Se ha organizado una estructura fisiológica por la que el agua y las sales son absorbidas y los restos de comida expulsados a intervalos de tiempo. A través de la larga historia de la evolución, los seres vivos han estado próximos a morir de hambre. La época actual de superabundancia y exceso de alimentación ha llegado de repente. Comida no digerida del todo, que llega al intestino grueso como materia nutritiva, produce distintos efectos. Uno de ellos es un cambio en la flora bacteriana del intestino grueso. Los hábitos alimenticios están prácticamente reflejados en el intestino grueso que ha evolucionado desde la aparición de los mamíferos. Una estructura fisiológica por la que el agua y las sales son absorbidas y los desechos de comida se expulsan a intervalos de tiempo, ha tenido que organizarse. La alimentación es evidentemente un proceso muy importante en la vida de las personas. Gran parte de la humanidad tiene déficit de nutrición, mientras que en los países desarrollados el problema es un exceso de alimentación. La comida es además una fuente de satisfacción y un placer que determina en gran parte la calidad de vida. No obstante, hay que saber lo que se come y hay que tener un equilibrio entre los distintos nutrientes. España tradicionalmente ha tenido una dieta equilibrada y saludable, compuesta sobre todo de pescado, aceites vegetales como el de oliva y abundantes hortalizas. Esta dieta es sin duda el factor más importante en la alta esperanza de vida de la población española. En España, la esperanza de vida es de 78 años, superior a la mayoría de países de nuestro entorno. Sin embargo, la dieta está empeorando, especialmente entre los niños, que comen alimentos con muchas grasas animales y que tendrá repercusiones muy importantes dentro de unos años, cuando estos niños sean mayores, repercusiones perjudiciales para la salud y que, por lo tanto, influirán negativamente en la esperanza de vida. Hay, por lo tanto, que hacer un esfuerzo para mantener la dieta tradicional española, especialmente en los niños.